Figura 7.77, problema 14. Determina la resistencia total, calcula voltaje en A, encuentra voltaje 1, calcule voltaje 2, determina la corriente con dirección. Del lado izquierdo está el circuito original y del lado derecho está el circuito de una forma más sencilla para poder desarrollar el problema. Como se puede ver, la resistencia de 100 ohmios y la de 220 ohmios son resistencias en serie. Hay que reducirlas a una sola resistencia, y la resistencia de 400 ohms y la de 600 ohms están en paralelo, igual se reducen a una sola, y lo mismo con la de 420 y la de 220 ohms. Por lo tanto, la resistencia de 100 ohms más la de 220 ohms pasan a una sola resistencia de 320 ohms. Para la resistencia de 400 ohms, que va a multiplicar la resistencia de 600, dividiendo entre la resistencia de 400 más 600. Va a pasar a una sola resistencia de 240 ohms. Y por último, estas dos resistencias se hace el mismo procedimiento, 400 ohms multiplicado por la resistencia de 220 ohms, dividido entre la de 400 más 220 ohms. Pasa a una sola resistencia de 141.94 ohms. Como se puede ver, aquí ya está reducida una sola resistencia, que es la de 320 ohms. Viene siendo esta. Ahora la de 240 ohms va a pasar aquí a una sola resistencia. Acá está. Y por último, a una sola resistencia de 141.94 ohms, que pertenece a esta reducción. Ahora aquí hay dos resistencias en serie, hay que simplificarlas a una sola. Por eso son 240 ohms más la de 141.94 ohms, da una sumatoria de 381.94 ohms. Seguimos reduciendo el circuito. La resistencia de 320 ohms está como tal, y estas dos resistencias pasa a una, que viene siendo la de 381.94 ohms. Por último, hay que sacar la resistencia total. Aquí hay dos resistencias en paralelo. Por eso la resistencia total es igual a la de 320 ohms multiplicada por esta resistencia de 381.94 ohms dividido entre 320 más los 381.94. Hay una resistencia total de 174.11 ohms, como se puede ver. Para poder calcular voltaje A, vamos a regresar a este circuito. Y por eso voltaje en A va a ser igual a la resistencia de 141.94 ohms, que va a multiplicar al voltaje de la fuente de 32 voltios, dividido entre la resistencia más la resistencia de 141.94 ohms más la resistencia de 240 ohms. Hay un voltaje en el punto A de 11.892 voltios. Para poder calcular voltaje 1 va a ser igual a los 32 voltios de la fuente de voltaje menos el voltaje en A, ya que se sabe, es igual a los 32 voltios de la fuente menos el voltaje A, que va a ser los 11.892 voltios. Va a dar un resultado del voltaje 1 de 20.108 voltios. Voltaje 2 es igual a voltaje A, es de 11.892 voltios. Va a ser el mismo voltaje tanto para voltaje 2 y voltaje en A. Por último, para poder calcular la corriente, se va a encontrar la corriente de la resistencia de 600 ohms. Esto es igual a los 20.108 voltios. Que este 20.108 voltios pertenecen al voltaje que hay en esta parte, dividido entre la resistencia. Hay una corriente de 33.51 miliamperes. Y para la corriente de la resistencia de 220 ohms es igual al voltaje de los 11.892 voltios, que es el mismo voltaje tanto para el voltaje 2 y el voltaje en A,
dividido entre la resistencia de 220 ohms, hay una corriente de 54.05 miliamperes. Aquí se va a hacer una ecuación, va a ser la corriente más la corriente de la resistencia de 600 ohms es igual a la corriente de la resistencia de 220 ohms. Y se va a tener que despejar la corriente, queda como tal, es igual a la corriente de 220 ohms. Esta pasa sumando, va a pasar del otro lado restando de la corriente de la resistencia de 600 ohms. Entonces va a ser los 54.05 miliamperes, que es de la corriente de la resistencia de 220 ohms, menos la corriente de 33.5 miliamperes que pertenece a la resistencia de 600 ohms. Y por lo tanto ya hay una corriente de 20.55 miliamperes con su dirección, regresando al circuito original, que viene siendo este. Está la corriente con su dirección y la corriente es de 20.55 miliamperes con su dirección.